Bienvenidos a mi canal, Examinando Todo. Una vez más estamos acá para seguir examinando los folletos de Kaku. Esta vez estaremos examinando el folleto 2 de Kaku. Pero antes, vi en los comentarios preguntando si Kaku había muerto. Pues no. Uno de sus apóstoles, Hugo C. da Costa, de Angola, África, él dijo que no ha muerto todavía. Bien. Entonces, en este video también estarán viendo la quema de los folletos de Kaku Filipe, porque sus pastores, sus mismos pastores, sus apóstoles, ellos dijeron que ya no están siguiendo a Kaku Filipe. Entonces ellos mismos, habiendo examinado sus folletos de Kaku, entonces de esa manera ellos ya están quemando, habiendo encontrado las falsedades, las contradicciones, las mentiras. Entonces de esa manera ahora están quemando sus folletos. Eso estarán viendo en el video, la quema de los folletos de Kaku. Ahora otra cosa también, cuando él Kaku quemó los libros, diferentes diplomas y todo, en esa quema, en esa lista de quema, no se encuentra el libro del Corán quemando, no está ahí. ¿Por qué no habrá quemado Kaku, ¿Será que tiene miedo a los musulmanes, porque le pueden colgar o le pueden matar? No sé, debe haber algo, ¿Por qué no habrá quemado? Porque, o tal vez él es un musulmán camuflado, porque él casi no habla mucho contra el Corán, Entonces, bueno, todo eso van a estar ustedes notando, analizando, pero para empezar a analizar los folletos de Kaku, estaremos con el folleto 2, donde él redactó un domingo 18 de agosto del 2002, En esa fecha él sacó este folleto. Entonces vamos a ver, él pone, por ejemplo, lee, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 hasta el 10. Vamos a leer. Dice así: en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el versículo 7 dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el versículo 9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. El versículo 10 dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Eso es lo que dice en ese capítulo de Apocalipsis, Entonces, ahora vamos a estar viendo mayormente cuáles son las contradicciones, las mentiras, los puntos de vista de Kaku Filipe. Entonces podemos ahora escuchar, en castellano, lo que dice Kaku. Escúchenlo. Al versículo 6. ¿De dónde viene este ángel del versículo 6? Este ángel viene del depósito de la palabra que está en el cielo, según Salmo 119:89, y no en la Biblia. La palabra de Dios viene del cielo a través de un ángel, mientras que la palabra del diablo viene del abismo a través de la escuela pastoral. Este ángel viene del templo, del modelo de la iglesia que está en el cielo, y no del libro de los Hechos de los Apóstoles, del Vaticano o de los Estados Unidos. Dios se lo reveló a Moisés, Isaías, Ezequiel y a todos los profetas. Pablo y los apóstoles vieron este modelo en el cielo y pusieron su fundamento sobre la tierra. 1 Corintios 3:10-11 y Efesios 2:20. Así han podido ver el punto de vista, han podido escuchar el punto de vista de Kaku Filipe. Entonces aquí ponemos la contradicción y la interpretación privada que lo pone, que lo interpreta Kaku Filipe, Entonces, como podemos ver aquí, él dice, refiriéndose a Apocalipsis 14, 6, 10, él dice que, mira, pues, vean, aquí está en la lectura, vean cómo este mensaje viene, al ángel, con el evangelio eterno, viene del cielo, dice, todas esas cosas. Él dice, entonces, pero también cita, Salmos 119, 89, cita, entonces, donde dice también: para siempre, Jehová, permanece tu palabra en el cielo. Todas esas cosas, En base a eso, él pone su fundamento. Él dice, bueno, por eso la Biblia no es el fundamento, dice, sino que tiene que venir de lo arriba, dice, y a mí me llegó, entonces yo tengo la verdad. Eso es lo que quiere decir, Eso es lo que quiere decir él. Entonces, por eso ya lo descarta la Biblia, todas esas cosas. Aunque también para respaldarse usa la Biblia. Entonces, ahí está la gran contradicción, Y también la mentira. Ahora podemos ver, por ejemplo, donde él también cita en
cita, por ejemplo, 1 Corintios 3, 10, 11, y también Efesios 2, 20, ¿no? En base a eso también él dice, no, aquí está pues Pablo, el mensajero, cómo él recibió de lo alto, y luego eso es lo que él ha fundamentado. Así quiere decir él, ¿no? Pero vamos a leer, dice así, 1 Corintios 3, 10, 11, donde dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces sobre esa base él dice, ¿no? Pero aquí podemos ver en Efesios, donde dice, no dice sobre solamente el apóstol Pablo, ¿no? El fundamento está puesto sobre los apóstoles, plural, los profetas, plural, ¿no? Entonces sobre todos ellos, ¿no? Entonces, y todos ellos se basaron en la Biblia, ¿no? La Biblia, porque ellos leyeron la Biblia, el Antiguo Testamento, eso es toda la Biblia, ¿no? Porque figuras y sombras están hechos, y el Nuevo Testamento es la interpretación espiritual, la aplicación, ¿no? Entonces, eso es. Por eso Pablo también cuando recibió la revelación, cuando él era fariseo, neto, ¿no? Entonces, pero él cambió, ¿no? De rumbo, con el camino de Damasco, cuando la columna de fuego lo bajó del caballo, entonces él dijo, ¿quién es el Señor? Pablo dijo, ¿no? Le preguntó. Entonces la columna de fuego dijo, yo soy Jesús a quien tú presentas. Entonces, una vez que recibió esa visión, él después de eso se fue a Arabia por 3 años a estudiar la Biblia, los pergaminos, para ver si esa visión era de parte de Dios o no concuasaba con la Biblia. Entonces cuando él estaba seguro que venía de parte de Dios, empezó a predicar con todas sus firmes. Por eso, tanto Miqueas como los demás profetas siempre leían la Biblia, ¿no? Lo que ya estaba escrito, porque ahí se profetizaba lo que iba a venir en el tiempo futuro, ¿no? Entonces de esa manera uno sabía si era la palabra de Dios o no era la palabra de Dios, ¿no? Por eso también Martín Lutero, por ejemplo, de la edad de Sardis, Martín Lutero, el mensajero, cuando se le presentó, ¿no? El diablo, ¿no? Satanás se le presentó vestido de blanco, coronado con una corona de oro, se le presentó y le dijo el diablo a Martín Lutero, adórame, yo soy Jesús, adórame, ¿no? Entonces ahí estaba en su frente de Martín Lutero. Entonces Martín Lutero se quedó quieto, y entonces se pasó la Biblia en su mente, entonces se pasó y encontró que donde decía que sus santos le coronarían a Jesús. Entonces, y aquí estaba presente un ya coronado, vestido de blanco. Entonces él vio que era de Satanás, entonces él le arrojó con el tintero y le dijo, vete Satanás, le arrojó con su tintero. Eso es lo que debería hacer el Cacú. Si ha tenido alguna visión y no concuasa con la Biblia, entonces él debería arrojar con su tintero o con cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que no hacen. Cualquier cosa pueden recibir, cualquier visión. Entonces, si no concuasan con la Biblia, entonces eso es del diablo, ¿no? Tienen que correr conforme al plano de Dios, ¿no? Eso es. Ahora, queremos ver la verdadera interpretación, por ejemplo, de Cacú, donde cita el Salmo 119, 89, donde cita, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué significa ahora? ¿Qué dijo el séptimo ángel, William Marion Branham? ¿Qué dice? La verdadera interpretación de ese texto, de ese pasaje, dice así: nadie duda en el cielo, somos nosotros los mortales que la dudamos. Todo en el cielo cree su palabra. Cuando Dios lo dice, eso lo concluye. Tu palabra está afirmada para siempre en el cielo. Ya está afirmada. Sus palabras se hicieron carne y es carne en ustedes. La Biblia es la palabra de Dios, por la cual juzgará al mundo. Dios cuida su palabra y la palabra es una simiente. Eso es la verdadera interpretación de ese pasaje de Salmos 119, 89, ¿no? Entonces, esa es la verdadera interpretación. Pero el Cacú está dando otro diferente, una interpretación chueca, ¿no? Como cosa que está interpretada a conveniencia, ¿no? Porque él dice que el profeta es lo más importante, entonces yo soy el más importante. Ahí se está dirigiendo su interpretación, ¿no? Entonces, podemos ver también, ahora, de estos dos textos que el mismo Cacú ha puesto, 1 Corintios 3:10, que acabamos de leer en Efesios. Entonces, ¿cuál es la verdadera interpretación de estos textos, de Corintios y Efesios? Es así. El séptimo ángel, William Marion Branham, lo dice así, de esta manera. Escuche. Quiere decir reedificar, reedificar la iglesia de nuevo bajo el poder del Espíritu Santo. La iglesia en este último día. Los profetas y apóstoles tienen que ser lo mismo, seguro. Volver a los padres apostólicos según Malaquías 4, 5, 6. Entonces, ¿qué dice pues en Malaquías 4, 5, 6? ¿No? Podemos leer ahí donde dice Malaquías 4, 5, 6, ¿qué es? ¿Qué dice? A ver,
He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, eso es lo que tiene que cumplirse. Porque en la primera parte del versículo 6, él dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Eso quiere decir que el corazón de los padres judíos, ¿no?, del Antiguo Testamento hacia los hijos apostólicos, los apóstoles de Jesucristo. A eso tenían que volver, tenían que ver, tenían que creer los judíos del Antiguo Testamento. Eso ya se cumplió con Juan el Bautista, ¿no? Entonces se cumplió eso ya en su primera venida, ¿no? Entonces, pero ahora hay otro en el futuro donde dice, ahí mismo dice, no, dice, no, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, eso es en la parte final, eso son para los gentiles, ¿no? Entonces, nosotros los gentiles somos los hijos, debemos volver hacia los padres apostólicos, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos volver. A eso significa esto. Edificar sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso es. Y Pablo ese fundamento está poniendo, porque él dice, no vengo a predicarme de mí mismo, sino a Jesucristo crucificado yo predico, dice, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba predicando. Pero ¿cómo está predicando a Jesucristo? Él está, supuestamente, ¿no?, trata de confundir, pero él se está predicando a sí mismo, ¿no? Él está tratando de ser alguien, ¿no? Entonces eso podemos ver, ahí podemos ver las mentiras, las malas interpretaciones y las contradicciones, porque él alza la Biblia, cita para fundamentarse, pero luego también los debate, ¿no? Lo descarta, ¿no? Como que no tiene tanto valor, ¿no? Como una Biblia ha pasado, como una historia mundial, ¿no? Pero no es así, ¿no? Porque todos los profetas, los apóstoles se basaron en la Biblia, ¿no? Pablo también lo mismo hizo, por eso fui a estudiar los pergaminos a Arabia, ¿no? Por 3 años estaba estudiando para ver si era verdad la visión que le había aparecido en camino a Damasco. Entonces, él se fundamentaba en la Biblia, ¿no? Porque la Biblia es el Tumim y el Urim. A todo profeta que se dice, o apóstol, cualquiera que se diga, entonces ellos deben ser medidos por Urim y Tumim, que es la Biblia, ¿no? El plano de Dios completo. Entonces, aquí podemos ver que él quiere decir, pues, que todavía, no, los profetas todavía tienen que seguir escribiendo nuevos libros, nuevas doctrinas, nuevos reglamentos, eso se va a él, ¿no? Entonces, él quiere hacer algo novedoso fuera de la Biblia, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces, eso podemos ver. Por ejemplo, también él cita, ¿no? Bueno, después vamos a ver, que se llama, ahora vamos a seguir escuchando un poco más lo que dice Kaku. Y hoy, al igual que las otras iglesias luteranitas se esfuerzan por crearse en el contexto de William Branham. Eso es diabólico. Creemos en los 7 truenos, otros dicen, si vosotros decís, hermano Branham dijo, entonces sois vosotros quienes estáis en la verdad. Otros más dicen, esperamos la tercera etapa. Y otros más decimos lo que dice el mensaje, Dios ha creado la tierra para nuestra vida y no debemos transformarla en selvas o bosques sagrados. Ese era el mensaje del primer ángel. Y este primer ángel es el apóstol Pablo. En el versículo 8, un segundo ángel salió, no de un seminario o iglesia católica, porque ella había combatido y matado a los santos y corrompido toda vía de salvación. Y esto se ve claramente en Apocalipsis 17. Eran los siglos 15 y 16, con la reforma, tiempo para predicar el evangelio de otro alcance. Para predicar la condena de Babilonia, la iglesia católica, porque ella había combatido y matado a los santos y corrompido toda vía de salvación. Y esto se ve claramente en Apocalipsis 17. Eran los siglos 15 y 16, con la reforma, y eso condujo al protestantismo. Y después de la reforma, cuando murieron Martín Lutero, Ulrico, Zwingli, Farel, Juan Calvino, Juan Wesley y otros, las iglesias asfixiaron a la verdadera iglesia. Dios levantó pues un tercer ángel, un tercer mensajero con un mensaje profético. Como podrán haber escuchado, él está en contra del verdadero mensaje, ¿no?, que trajo el séptimo ángel de William Branham, ¿no? Entonces él está dándole duro, ¿no? Entonces él quiere posicionarse como si fuera verdadero, pero no, sabemos. Ahora, él lo que no comprende es esto, de que todo tiene un empiezo y un final, ¿no? Hasta la Biblia tiene un empiezo de escribir y luego un final, el libro, el plano completo. No es todo el tiempo, ¿no? Como una mujer se embaraza y no puede estar eternamente embarazado, ¿no? Siempre hay un principio y un final. Entonces, esto es. Ahora, estamos en el tiempo final del mensaje, ¿no?, de toda la Biblia, ¿no? Por eso el profeta William Branham reveló toda la Biblia. Entonces, de esa manera ya estamos en el final. Pero él sigue queriendo estar todavía, no, muy atrasado, ¿no? Como si faltara mucho, tienen que venir nuevas generaciones, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, por esa razón él tiene esa opinión, ¿no? Por eso se baja contra los que creen, los seguidores del profeta William Branham, que trae un mensaje vindicado por la columna, y todo eso sabemos. Entonces también aquí podemos ver otra mentira donde él dice
que ese primer ángel de Apocalipsis, con el Evangelio eterno, es el apóstol Pablo, dice, ¿no? Cosa que es una mentira, ¿no? Entonces, podemos ver aquí, por ejemplo, qué es lo que dijo, lo correcto, la verdadera interpretación, la revelación, que dijo el profeta de esta final edad, de la edad de la Odisea. Él dice, William Marion Branham, podemos ver, por ejemplo, él dice que este primer ángel es Martín Lutero, primer ángel con el Evangelio eterno. Entonces, él trajo las reformas, entonces eso repercutió, ¿no? Se tumbó a nivel mundial, porque la Iglesia Católica está en todo el mundo, ¿no? Ahí revolucionó. Ese es el primer ángel. No es como dice Kaku, es el apóstol Pablo. Es una gran mentira, ¿no? El segundo, bueno, ya más o menos que coincide, pero él lo pone como si fuera, a Lutero lo pone como el segundo ángel, pero no es así. No, el segundo ángel es Juan Wesley de Inglaterra, y él predicó la santificación, ¿no? Entonces, él luchó, ¿no? contra la fornicación para enderezar a la iglesia, ¿no? Ahora, sigue diciendo el séptimo ángel, el mensaje verdadero, dice, el tercer ángel, que es el 9 y el 10 versículos, él dice que es, aquí por ejemplo, ese ángel, ese mensajero tiene que predicar el sello de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, el mensaje verdadero de hoy, el último mensaje profético. Eso es lo que dice William Marion Branham. Sigue diciendo, escapen de la marca de la bestia, salgan de esos muros de Babilonia y sean sellados en el reino de Dios. Ese es el mensaje del tercer ángel, ¿no? Que es William Marion Branham. Pero él está queriendo usurpar ese lugar, ¿no? Él dice, yo soy, dice, no, yo. No dice claramente, pero se hace, digamos, quiere hacer entender que es él, ¿no? Pero no es así. Entonces, de esa manera podemos ver una gran mentira, ¿no? Entonces, podemos ver, como repaso, el primer ángel es Martín Lutero, el segundo ángel es Juan Wesley, el tercer ángel es William Marion Branham, ¿no? Entonces, él queda sobrando, ¿no? Cacus queda sobrando. Por eso él se saca otra teoría donde él dice, no, yo sigo siendo el séptimo ángel, pero el ángel celestial ha levantado otro, puede levantar 1000 mensajeros, entonces sigue siendo el mismo ángel. No es así. Aquí claramente dice, por esa razón, dice, como esto será la generación perversa, ¿no? En el tiempo final, como fue Sodoma y Gomorra, ¿no? Donde había la sodomía, todas esas cosas, así será, dice, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. El Hijo del Hombre, no un profeta. Claro que es un profeta, pero el Hijo del Hombre a nivel de Jesucristo, ¿no? A nivel como estaba en Pentecostés, con los apóstoles, ¿no? A ese nivel, del Hijo del Hombre, con letra mayúscula. No un Hijo del Hombre, un profeta pequeño, ¿no? Como puede ser Juan Bautista, o los demás profetas, porque en ellos viene el Espíritu de Dios por medida, pero mientras en el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino sin medida, ¿no? Él vino en la totalidad de lo que es Dios, ¿no? Entonces, por esa razón, aquí podemos ver eso. Ahora, este tercer ángel también va a predicar, o sea, la condena, ¿no? De Apocalipsis 17, lo que también menciona Kaku, ¿no? Donde dice que, bueno, es la condena de la gran ramera, ¿no? La Iglesia Católica. Entonces, va a ser la condena, así mismo, ¿no? A todas sus hijas, ¿no? Que son adúlteras también, ¿no? Entonces, los que no se basan al 100% en la Biblia, ¿no? Ellos también, ¿no? Entonces, de esa manera, podemos ver qué dice acerca del Apocalipsis 17, el séptimo ángel William Marion Branham. Dice así, la condenación de la ramera, la Babilonia. Ahora, ¿quién lo va a ejecutar? Ejecutada por el comunismo, Rusia, la mano de Dios. Vengar a los santos que fueron martirizados por el Imperio Romano papado y pagano, ¿no? Entonces, se maravillarán aquellos que no están en el libro de la vida del Cordero. Entonces, eso sabemos que será esa condenación la cumplirá pues Rusia, ¿no? O sea, la hará pagar a la Iglesia Católica, ¿no? Al Vaticano, le dará o mandará las bombas atómicas para hacer destruir la gran ramera del Vaticano, y asimismo los Estados Unidos, ¿no? Ellos también serán quemados con el fuego atómico. Entonces, es eso es lo que va a pasar, el comunismo, ¿no? Por eso hay mucha gente que lucha contra el comunismo, es como que estuviera luchando contra Dios, ¿no? Entonces, pero el comunismo está siendo utilizado por Dios para vengar a los santos que han martirizado la Iglesia Católica y así, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decir. Entonces, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a seguir escuchando algunos pasajes, lo que dice Kaku. No es por milagros o por unciones, sino por la voz. El profeta mensajero es el atributo y la manifestación de la palabra de Dios en su generación. Si un ministerio de Efesios 4:11 no actúa, el plan de Dios se cumplirá.
Pero Dios no puede prescindir de reemplazar al profeta mensajero que se niegue como Jonás. Dios lo utilizará. El profeta mensajero no es para tener una gran iglesia, sino un libro como Moisés, Isaías, Jeremías. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando allá en las calles de Jerusalén, ninguno podía ser salvo sino por el mensaje del Señor Jesús. Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y hoy no podéis ser salvos sino por el mensaje del profeta Cacufil. Como han podido ver, escuchar lo que dice Kaku, él claramente está diciendo una gran mentira ahí, donde dice él, aunque los 5 ministerios, ¿no? De Efesios 4:11, aunque no actúe, pero igual se puede cumplir el plan de Dios, dice, ¿no? Igual. Entonces él, ahí está su propia interpretación, ¿no? Pero el profeta no se puede sustituir, dice, ¿no? No puede faltar, ¿no? Pero no es así. La Biblia es el plan de Dios y ese plan no se puede modificar. Si dice Dios que esos 5 ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, ellos son para perfeccionar a la iglesia, entonces ellos son muy importantes, tan importantes tan importantes como el profeta, mensajero, o estos 5 oficios, asimismo los 9 dones, ¿no? Ellos son importantes. Eso es una gran mentira de Kaku, ¿no? Es como decir contradecir a Dios, ¿no? Es decir, yo digo así de esta manera, ¿no? Entonces por eso él dice, no, yo soy igual que Jesús, todas esas cosas. Se le puede entender porque su punto de vista es diferente, ¿no? Entonces ahí podemos ver eso, ¿no? Por ejemplo, también en esto podemos un poquito aclarar de que, por ejemplo, Efesios 4:11 también podemos decir, aquí hay tres escalas, ¿no? El profeta mensajero no es mayor, ¿no? No es mayor, sino todos son al mismo nivel. El profeta el quinto ministerio de Efesios 4:11 son todos iguales, solo que tiene un oficio algo diferente, ¿no? El mensaje. Porque el apóstol, según el profeta William Marion Branham dice, es mayor que el profeta, ¿no? Mayor, es un oficio mayor que otros oficios, ¿no? Por eso también el apóstol Pablo, él se decía, yo soy apóstol de Jesucristo y no de hombres, ¿no? Entonces, él mayormente nunca dijo casi que era el profeta, siempre se refirió a él mismo como el apóstol, ¿no? Entonces, solo que él tenía un mensaje más, ¿no? Un mensaje que dar, o sea, era la revelación para su tiempo, de la misma Biblia, ¿no? Entonces, eso era. Eso es. Pero hay también otros, estos 5 oficios son lo mismo, también son oficios, ¿no? Ellos que no pueden faltar, porque así mismo el otro grupo también son los de los 9 dones, ¿no? Entonces también hay esos 9 dones, hay el don de profecía, ¿no? El don de profecía, que ese don de profecía son, ¿cómo decir? Los 9 dones son algo pequeños, ¿no? No son, digamos, de nacimiento, porque ellos, digamos, esta persona en una iglesia tiene que haber, ¿no? En una congregación. Entonces, estos dones, los 9 dones, por ejemplo, el don de las lenguas, puede ser que el Espíritu de Dios caiga en una persona y al otro domingo en otra persona y en otra persona, así va pasando, ¿no? El don de profecía, de interpretación, todas esas cosas. Pero estos, digamos, 5 oficios que son apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, ellos no son así. Ellos son por nacimiento, ¿no? Ellos son preordenados desde antes de la fundación del mundo para ser apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Ellos son igualmente como el profeta mensajero, al mismo nivel, ¿no? Mismo nivel. Solo que el mensajero trae, digamos, como podemos decir, el mensaje de la hora, ¿no? El mensaje de la hora. Así, por ejemplo, podemos ver aquí en tiempo de Jesús, ¿no? En tiempo de Jesús, ahí estaban los varios apóstoles, ¿no? Ahora, ahí también hay una contradicción cuando dice Kaku que los apóstoles, los evangelistas solo deben repetir lo que yo digo, ¿no? Porque yo soy profeta, mi doctrina solo deben repetir sin fallar nada. Pero no es así, ¿no? Ahí estaba Jesús y los apóstoles, Pablo estaba ahí como el mensajero, pero no repitieron ellos. En las epístolas pueden ver, no repitieron las mismas epístolas de Pablo, ¿no? Pedro no, escribió otra epístola. El San Judas también, el hermano de Jesús, escribió otra epístola. Los 13, primera, segunda, tercera de Juan, el apóstol Juan también escribió también otro, ¿no? Entonces no se repitieron ellos. Por eso ellos solamente tienen que concordar con la Biblia, ¿no? No puede contradecirse. Ahí está la cosa, ¿no? Entonces eso es, armonizaban todos juntos, ¿no? Eso es, no es repetir, digamos, lo que dice un profeta tal cual, porque ellos tienen un don, digamos. Por eso dice, el profeta William Marion Branham dice, que todos esos dones, tanto el profeta mensajero como los 5 oficios de Efesios 4:11 y los 9 dones, son el vestuario de Dios, el vestuario de Dios. Entonces,
Ahora, si Kaku dice deben repetir solamente lo que yo enseño, entonces es como si estuvieran poniéndose una sola ropa, ¿no? Pero no es así. Entonces, uno tiene ropas de recambio, ¿no? Entonces, Dios también, así como un hombre se puede cambiar hoy día con una ropa, mañana con otra ropa, ¿no? Entonces, es lo mismo. Es el vestuario de Dios, ¿no? Entonces, eso queda claro, ¿no? Ahí podemos también decir que está refutado desde el punto de vista de la teología de Kaku Philip. Cuando Kaku menciona el, en el Nuevo Testamento, en San Juan 14:6, donde él lee esa parte, ¿no? Él cita esa parte, ese versículo, donde dice que Jesús dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, él quiere decir con eso que o sea, los discípulos, los que creen, vienen a través del profeta, ¿no? Entonces, ahora yo soy el profeta, entonces deben venir a través de mí. Eso es lo que él quiere decir, ¿no? Como que todos los profetas fueran el camino, la verdad y la vida. Pero no es así, ¿no? No es así. Aquí vamos a aclarar, por ejemplo, para que quede bien claro, ¿qué es lo que dice el profeta verdadero, ¿no? Vindicado, el profeta William Marion Branham? ¿Qué dice respecto a eso? Vamos a ver. Aquí él dice, hay como 3 textos, ¿no? San Juan 14:6 que citó Kaku, y el Apocalipsis 3:8 y Mateo 7:14, ¿no? Entonces ahí, hablando de Jesús, ¿no? Ahí habla, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Apocalipsis 8, en la edad de Filadelfia, ahí dice, en ese pasaje, en el Apocalipsis 3:8 dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Y eso qué era? Era el nombre restaurado, nuevamente, del Señor Jesucristo. Por eso, desde entonces, se fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esa era la puerta abierta, eso era. Entonces, por eso dice, nadie viene al Padre sino por mí, porque en Él está puesto, en Jesús está puesto el nombre, ¿no? El nombre del Padre, Jesús, Jesucristo es el nombre del Padre, ¿no? En Él estaba, es tabernaculizado en Jesucristo, ¿no? Dios Emmanuel. Entonces, por eso también en Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Entonces, aquí está la interpretación. Agua es la puerta para abrir en el nombre del Señor Jesucristo el camino entrando al reino de Dios a través del agua. Entonces, eso es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es. Entonces, se refiere al nombre. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, porque en Él estaba el nombre del Padre, ¿no? Por eso. Ahora, Kaku no tiene ese nombre de Señor Jesucristo, ni Moisés, ni Pablo, ni nadie, ¿no? Ese nombre reposó en el tabernáculo llamado el Señor Jesucristo, ¿no? Por eso, a eso se refiere. Pero Kaku está interpretando, diciendo, nadie viene al Padre, entonces, solamente viendo al profeta, ¿no? Al profeta. Entonces, queriendo decir que todos los profetas deben venir a través del profeta, eso es lo que él quiere decir, pero no es así. Aquí se estaba refiriendo al nombre del Señor Jesucristo. Por eso es el Señor Jesucristo es la salvación, porque en Él se posó el nombre todo lo que es Dios, ¿no? Eso es. O sea, aparte de eso, también aquí podemos ver una gran contradicción, que Él mismo se contradice, ¿no? Él dice que un teólogo se ha traducido la Biblia, aunque esté bien hecho, y yo no puedo utilizar, dice, ¿no? Entonces, pero ahora también, pero resalta, ¿no? Las declaraciones de un teólogo, ¿no? Él lo camufla, es una gran mentira. Este llamado Orígenes, él dice que es discípulo de los apóstoles, ¿no? Pero si pueden buscar en la internet, pueden ver este Orígenes, es un teólogo, ¿no? Un teólogo. Entonces, él es el que ha escrito ese paso por lo que ha leído Kaku, ¿no? Donde ha dicho que pero leído, ¿no? Por el católico Daniel Robs. Él dice historiador, dice, ¿no? Pero no, era un católico, ¿no? Claro, posiblemente era un historiador católico Daniel Robs. Entonces, él ha leído este pasaje del teólogo Orígenes, y él también apoya, ¿no? Kaku apoya también de este teólogo, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso, no? Él rechaza a las Biblias traducidas por teólogos, pero también resalta, ¿no? Entonces, para él creo que hay buenos teólogos y malos teólogos, ¿no? Así se puede pensar, ¿no? Como aquí, por ejemplo, por eso ha leído esa parte donde el teólogo Orígenes dijo, la teología es una ciencia que se apoya en elementos de la fe, pero que saca su resultado del orden intelectual y que hace falta separar de las verdades reveladas que son la palabra de Dios. Así que en esto se apoya, ¿no? En las declaraciones de este teólogo, ¿no?
leídos por el historiador católico Daniel Robs, ¿no? Entonces, ahí, ustedes véanlo, ustedes juzguen, amables espectadores de este video, ¿no? Entonces, más adelante, en su libro, en su folleto 2, termina diciendo que, bueno, esto es, o sea, él piensa que como que ha visto en el cielo, dice escrito, pronuncia el juicio, entonces él piensa que tiene esa autoridad y él piensa que está haciendo los manojos, ¿no? Condenando las iglesias para el fuego, ¿no? Para ser quemado. Eso es lo que él dice, entonces, eso podemos ver, ¿no? Entonces, como un resumen podemos decir aquí que él pone como el profeta, es lo máximo, ¿no? Lo máximo para él. Entonces, como él es profeta, él es lo máximo. Entonces, él es el legislador. Entonces, él lo que dice, eso debe ser, y la Biblia es como en segundo lugar, ¿no? La Biblia es como historia. Entonces, él él quiere hacer pensar, ¿no? A los demás. Entonces, por eso a mucha gente que no escudriña la palabra de Dios, la Biblia, entonces ellos, como es un buen, digamos, un buen charlatán, entonces hace una buena perorata, entonces la gente queda convencida, ¿no? Porque no estudian, entonces por eso esa gente es fácil de engañar, ¿no? Entonces así podemos ver que estos ángeles que hacen los manojos son ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, los grandes que son líderes del clero, ellos mismos están haciendo grupo, están amasando en manojos, son ángeles también, ¿no? Entonces, pero el ángel del Señor, ¿no? Que viene a recoger el trigo, eso lo lleva a la comida. Ese es el verdadero mensajero, ¿no? Es William Marion Branham. Porque aquí también podemos ver que William Marion Branham es el último mensajero, ¿no? Porque tiene un final que, aparte, porque él viene con ese ministerio del Hijo del Hombre, ¿no? ¿Cuál era el ministerio del Hijo del Hombre? De Jesús, nuestro Salvador Señor Jesucristo. Todo lo que él hacía allá en Pentecostés, todo lo que ha hecho, murmuraba toda la plenitud de la deidad. Entonces podemos ver que por esa razón ese mismo ministerio se ha manifestado en el hermano William Marion Branham. Entonces por eso toda la Biblia ha sido revelado y eso es. Pero los que no creen de esa manera, entonces van a seguir a diferentes falsos profetas, ¿no? Porque de este mensaje han salido muchos, no solamente Kaku, ¿no? Han salido, por ejemplo, William Sot Santiago, después hay otro en la India, y así muchos, ¿no? Han salido diferentes, ¿no? Así también hay otro que está en el Perú, que creo que ya ha muerto, Ataucusi, ¿no? Gamonal, ¿no? Ezequiel Ataucusi Gamonal. Entonces, ¿no? Vamos a estar viendo poco a poco, ¿no? Entonces, pero en el próximo video vamos a traer otro temita, pero después de eso vamos a ir continuando con el análisis de el folleto 3, pero este siguiente video vamos a tratar sobre el clamor de la medianoche, ¿no? Esa parábola donde dice Mateo 25:6, ¿qué es lo que significa, no? Aquí se oyó un clamor a la medianoche, ¿no? Salida de civil, ¿no? Entonces eso, vamos a ver qué dice el profeta William Marion Branham, ¿no? Acerca de si ya se ha cumplido, cómo es, o si queda para adelante, todas esas cosas, ¿no? Todo lo que es la verdad, ¿no? Todo lo que es. No es como dice Kaku, ¿no? Entonces, así, de ese tema vamos a estar tratando. Es muy importante, ¿no? Entonces, nada más, agradecerles por su atención y hasta el próximo video. Hasta entonces.